Un saludo a todos. Es un gusto estar nuevamente en comunicación con ustedes y agradecemos por anticipado la oportunidad de seguir compartiendo nuestra experiencia con ustedes. Esperamos que a esas alturas ya estén enganchados con nuestra propuesta, pues el hecho que hoy nos vuelvan a acompañar en esta sexta entrega tiene un gran significado para nosotros. Asimismo, valoramos y agradecemos los likes que nos pudieron haber dejado en los videos anteriores. Como les hemos dicho, nuestro mayor objetivo es aportarles conocimientos de uso práctico para su vida particular y profesional. En esta sexta entrega quisiéramos compartirles la última parte del tema de conceptos básicos de contabilidad. Entonces, es momento de hablar de la aplicación y análisis rápido de los indicadores financieros. En este caso, pondremos a su disposición una guía que les permitirá rápidamente leer los estados financieros para poder determinar los indicadores que estos nos dan y poder así hacer un análisis rápido y una mejor interpretación en la búsqueda de mejoras para la organización. Como le dijimos, esta será una guía práctica y por ende el manejo práctico de todo lo enseñado. Utilizando los datos con los que construimos los dos estados financieros que revisamos en la sesión pasada, aplicaremos, analizaremos y daremos pautas para la interpretación de los diferentes indicadores financieros. En este sentido, los definiremos y calcularemos, y los relacionaremos con las partidas de cada estado financiero. Siguiendo esta guía, para ustedes será muy sencillo analizar sus estados financieros y poder practicar su uso en la mejor toma de decisiones. Para recordar cuáles son los indicadores financieros básicos, diremos que estos se agrupan en 4 tipos. Primero, los indicadores financieros de liquidez, los indicadores de gestión, los indicadores de solvencia y los indicadores de rentabilidad. ¿Y qué podemos decir de cada indicador? Primero diremos que los indicadores de liquidez son aquellos que permiten medir la capacidad con que cuentan las empresas para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. ¿Qué quiere decir obligaciones de corto plazo? Las obligaciones que tiene la organización y que debe cubrir en el plazo máximo de 1 año. Luego tenemos los indicadores de gestión, que permiten evaluar los efectos de las decisiones y las políticas seguidas por la empresa en la utilización de sus fondos en lo referente a lo que se refiere a cobros, ventas al crédito, inventarios y ventas totales. Esto nos quiere decir cómo hemos usado los recursos. Un tercer tipo son los indicadores de solvencia, que son indicadores a partir de los cuales se mide hasta dónde se pueden endeudar las empresas, lo mismo que explican el respaldo del que disponen para afrontar sus obligaciones. Con respecto al patrimonio, permite determinar el grado de compromiso por sus deudas y por ende cuán sólidas son. La solvencia, como dijimos, es la capacidad de endeudarse que tiene la organización, que los bancos, los acreedores nos puedan dar crédito, porque somos solventes y podemos ser capaces de cubrir esas obligaciones. Y finalmente, los indicadores de rentabilidad. Estos permiten evaluar el resultado de gestión empresarial. Se obtiene como un cociente producto de relacionar unidades netas con el patrimonio, la utilidad bruta y neta y las ventas netas, indicándonos cuánto están ganando o perdiendo estas organizaciones. Entonces la rentabilidad nos dice cuánto estamos ganando o cuánto estamos perdiendo, mientras la liquidez nos dice cuán capaz somos de cubrir nuestras obligaciones de corto plazo, gestión, cómo estamos manejando la empresa, y la solvencia,
cuán capaces de endeudarnos somos. Dicho esto, veremos dentro de estos indicadores cuáles son los principales y que veremos en este ejercicio. Otra vez, agrupándose en los 4 tipos, tenemos primero los de liquidez, otra vez, cuán capaz es la organización de cubrir sus obligaciones a corto plazo. Y ahí trabajaremos con 2 indicadores que los veremos después en el ejercicio de análisis. En cuanto a la gestión, que es cómo estamos manejando la organización, tendremos 9 indicadores que también los veremos más adelante. Solvencia, cuán capaz de endeudarnos somos. Tendremos 4 indicadores para revisar. Y la rentabilidad, que es la que nos dice si estamos ganando o perdiendo, también veremos estos indicadores en 4 versiones, ¿no? Que nos permitirán hacer un adecuado análisis de la situación. Pero antes de pasar a eso, quisiéramos darle unas recomendaciones para un mejor análisis. Usar estados financieros de periodos equivalentes o relacionables en el tiempo. Todo esto que le vamos a decir es clave para la mejor toma de decisiones. Tenemos que hablar de periodos equivalentes, porque no podemos hablar de un periodo de 6 meses versus uno de 12 meses. Y que estos se puedan relacionar en el tiempo. ¿Y por qué es necesario eso? Porque es bueno relacionar periodos equivalentes para ver tendencias. Y esto quiere decir que ustedes, para ver cómo va la organización, podrían comparar los indicadores del 2019, 2020, 2021 y 2022. Con esto pueden ver cómo están evolucionando los indicadores, si se están mejorando o se están deteriorando. Y, por ende, ahí podemos consolidar lo que se está haciendo bien y reparar lo que no se está haciendo bien. También es importante saber que ningún indicador por sí solo es suficiente. No hay que dejar tampoco de lado el entorno. Entonces, cuando hagan un análisis, no se refieren solo a un indicador, sino hagan el análisis después de ver toda la foto completa. No se queden en el árbol, miren el bosque. Y hay que tener en cuenta que todas las realidades son diferentes. ¿Y por qué decimos esto? Porque cada actividad es diferente. Y por esto no se pueden establecer indicadores fijos, sino trabajar con datos relativos, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Y lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a comparar 2 empresas, una empresa comercial con una empresa de desarrollo inmobiliario. Las empresas de desarrollo inmobiliario compran terrenos para después construir. Eso quiere decir que tienen un stock que puede estar estacionado un tiempo buscando el mejor momento para iniciar las actividades y que esto se vende conforme a cómo se mueve el mercado. En cambio, una empresa comercial no se puede dar ese lujo y tiene que rotar lo más rápido posible sus inventarios. Entonces, ahí vemos que podemos tener un indicador de inventarios para uno y para otro totalmente distintos, y no es que uno sea mejor que otro, sino que siempre tenemos que ver cada cosa dentro del entorno en que se mueve. Recuerdan lo que dijimos un ratito antes. Y el entorno son las coyunturas en las que se mueve el negocio, como también la naturaleza de la actividad en la que nos desarrollamos. Bueno, dicho todo esto y recomendando que tengan muy presentes estas recomendaciones, valga la redundancia, y sin mayor preámbulo, vamos a pasar a hacer el análisis práctico para que ustedes vayan viendo esto. Entonces, pasamos a este análisis rápido, no sin antes ver algunos términos que vamos a usar y que les van a ayudar, ¿no? El cociente es la relación
Es el resultado, perdón, de la división que uno está realizando. O sea, si nosotros dividimos 9 entre 3, el cociente es 3, ¿no? Disculpen que seamos tan explícitos acá, pero podría haber alguna persona que no conozca el término de cociente, ¿no? Pero que sí es importante que lo utilicemos para esta explicación. Y recordar que los estados financieros que vamos a manejar son el balance general, que lo vamos a identificar en el ejercicio como BG, y el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, y lo vamos a identificar como ER. Entonces vamos a ver los 4 tipos de indicadores financieros básicos. Tenemos la liquidez, recordamos, es la capacidad de cubrir nuestras obligaciones de corto plazo, la gestión, cómo se manejan los recursos, la solvencia, la capacidad de endeudamiento que tiene la organización, y la rentabilidad, cuánto está ganando o perdiendo la organización. Entonces dijimos que íbamos a trabajar con unos 19 indicadores que le vamos a explicar cómo se obtienen, qué significan y dónde pueden encontrar las partidas para determinarlo. Entonces, el primer indicador de liquidez que vamos a tocar es el de liquidez general. ¿Qué significa la liquidez general? Este indicador relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma naturaleza. De modo que cuanto más elevado sea el coeficiente alcanzado, mayores serán las posibilidades de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Recordamos, ¿qué es el activo corriente? Los recursos que se pueden convertir en dinero en el lapso de un año. ¿Y qué es el pasivo corriente? Las cuentas que debemos cubrir o obligaciones que debemos cubrir en el lapso de un año. Entonces, ¿cómo obtenemos la liquidez general? Dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. Y esas son partidas que existen en los estados financieros. ¿Y dónde las encontramos? El activo corriente lo podrán encontrar en el balance general y el pasivo corriente también en el balance general. Acá tenemos que decir que tener más versus lo que debemos nos determina que mientras mayor sea el cociente, es mejor para la organización. Ese número que ven acá, si ustedes en algún momento revisan los videos, podrán buscar el activo corriente y el pasivo corriente en el balance general que realizamos en la sesión pasada, y esta división nos dará un cociente de 2.1. Luego viene la prueba ácida. Es una medida directa de la liquidez porque indica la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones, prescindiendo de aquellos activos con menor rapidez de realización en efectivo. Entonces, nosotros decíamos que el activo corriente es lo que se puede convertir en dinero en el lapso de un año. Pero dentro de ese activo corriente hay 2 partidas que pueden demorar más, y que son los inventarios y las cargas diferidas. Entonces, al activo corriente le quitamos los inventarios y las cargas diferidas, activo corriente menos inventarios, menos cargas diferidas, y lo dividimos entre pasivo corriente. ¿Eh? ¿Y cuáles son las que quedarían? Si ustedes recuerdan, teníamos en orden de capacidad de convertirse en dinero lo más rápido posible, primero caja banco porque ya es dinero, cuentas por cobrar porque las vamos a hacer efectivas, y después ya vienen los inventarios que pueden demorar en rotar y las cargas diferidas. Entonces, ¿dónde encontramos todas estas partidas? Las 4, el activo corriente, los inventarios, que también se pueden llamar existencias, las cargas diferidas y el pasivo corriente en el balance general. Con estos 2 datos podemos ver cuál es la capacidad de
cubrir obligaciones en el corto plazo. Y le llaman prueba ácida porque el dinero y los documentos que pueden ser convertidos en dinero también es lo más líquido, ¿no? Y por eso cuando hay una prueba ácida con un cociente mayor es mejor para la empresa, ¿no? O sea, es la capacidad de afrontar con mayor probabilidad las obligaciones en el corto plazo. Luego pasamos a los indicadores de gestión. Que recordamos, son los indicadores que nos dicen cuán bien se han manejado los recursos de la organización. Este indicador permite analizar el número de veces que se renuevan los inventarios en cada año, mediante la producción o la venta, pues son las existencias finales rotando. Entonces, ¿cómo lo calculamos? El costo de ventas lo dividimos entre los inventarios o existencias, que es otro término que pueden encontrar en algunos estados financieros. Y donde los encontramos, el costo de ventas lo encontramos en el estado de resultados y los inventarios en el balance general. Entonces, como hablamos de más vueltas, mientras el cociente sea mayor, es mejor. El siguiente indicador es el de día de rotación de inventarios. Los días de rotación de inventarios es el indicador que permite saber cuántos días el inventario ha sido realizado en un periodo determinado. Permite identificar cuántas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar. O sea, lo que se ha vendido y se expresa en días. Entonces, los días de rotación de inventario van a ser calculados multiplicando los inventarios por 360 y dividiéndolo entre el costo de ventas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué 360? Bueno, 360 días tiene el año para la contabilidad. Y cada mes, cualquiera sea, se considera de 30 días. ¿Mm? Acá no utilizamos los términos calendarios, sino la acepción contable, ¿no? ¿Y dónde encontraríamos esto? Los inventarios que se llaman existencias en el balance general y el costo de ventas en el estado de resultados. Como hablamos de días y se rota el inventario, entonces es mejor que sean menos días. Entonces, mientras el cociente sea menor, es mejor. Y cuando decimos cuántas veces se convierte en dinero, si ustedes dividen un número entre un denominador más bajo, van a tener el dato que buscan. O sea, mientras ustedes tengan más veces, más vueltas, eso va a ser mejor. Entonces, disculpen que me había equivocado, pero es el inventario menor versus el costo de ventas. Mientras menor sea el inventario, van a poder darle más vueltas. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Después tenemos la rotación del activo fijo, que mide la eficiencia de la utilización del activo fijo. ¿Qué es el activo fijo? El activo fijo es toda la infraestructura con la que cuenta la organización. Llámese maquinarias, vehículos, y entonces vemos acá cuán efectivo está siendo la utilización del activo fijo. Ustedes habrán oído hablar alguna vez de el término de elefante blanco, ¿no? El elefante blanco es cuando el activo fijo es demasiado grande y no corresponde a la dimensión de la empresa, ¿no? Entonces, en la rotación del activo fijo vamos a calcular la división entre el ingreso de ventas entre el activo fijo. ¿Y qué es activo fijo para que ustedes lo tengan más claro? Es la parte del activo no corriente que se baja por la inversión, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar el activo fijo? En el balance general. ¿Dónde pueden encontrar el ingreso de ventas? En el estado de resultados. Y mientras mayor sea el cociente, pues mientras más ventas es mejor, el cociente será mejor, ¿ya? Mientras mayor sea. Después
tenemos los gastos operativos a ventas. ¿Qué refleja este indicador? Refleja a qué proporción de las ventas corresponden los gastos operativos. Esto quiere decir cuánto se gasta en relación a lo que se vende. Generalmente se expresa en porcentaje. ¿Y cómo se calcula? Multiplicando los gastos operativos por 100 y dividiéndolo entre el ingreso de ventas. ¿Y por qué lo multiplicamos por 100? Porque generalmente se expresa en porcentaje. Entonces, si una fracción ustedes la multiplican por 100, están determinando cuál es el valor de esa fracción en términos de porcentaje. ¿Y dónde encuentran esas partidas? Ambas, tanto los gastos operativos como los ingresos de ventas en el estado de resultados. Entonces, como esto es gastar versus ventas, mientras menor sea el cociente, mientras menos gastemos, va a ser mejor, ¿no? Y eso lo vemos en términos de relación, ¿no? La relación de los gastos operativos versus los ingresos de ventas. Después tenemos los gastos financieros a ventas. Refleja la proporción de los gastos financieros con relación al ingreso de ventas. Nos indica cuánto pesa el costo de dinero con relación al ingreso de ventas. Nuevamente, generalmente se expresa en porcentaje. ¿Cómo lo calculamos? Multiplicando los gastos financieros por 100, ya ustedes saben por qué, y lo dividen entre el ingreso de ventas. Ambas partidas, tanto los gastos financieros como los ingresos de ventas, ¿dónde las encuentran? En el estado de resultados. Y mientras menor sea el cociente, es mejor para la organización. Si es menor el gasto financiero en relación a las ventas, es mucho mejor. Es fácil de entender. El siguiente indicador va a ser gastos financieros a gastos operativos. Refleja la proporción de los gastos operativos que son absorbidos por los gastos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Los gastos operativos es todo lo que se gasta en operar y el gasto financiero es el peso del dinero. Entonces siempre tenemos que ver, y esto es para ver cuán pesado es el apalancamiento y tiene mucha relación con el capital de trabajo, cosas que ya después ustedes podrán ir conociendo conforme se interiorizan mejor estos conceptos, ¿no? También se expresa en porcentaje. Entonces, multiplicamos los gastos financieros por 100, ya saben por qué, y los dividimos entre el gasto operativo. ¿Dónde encontramos esta partida? Tanto los gastos financieros como los gastos operativos los encontramos en los estados de resultados. Después tenemos uno más que es la rotación de ventas. Este indicador permite analizar el número de veces que se rotan las cuentas por cobrar mediante la venta. O sea, cuántas veces vendemos versus lo que tenemos por cobrar. Entonces, ¿dónde encuentran estas partidas? El ingreso de ventas lo encuentran en el estado de resultados y las cuentas por cobrar en el balance general. Mientras mayor sea el cociente, mejor, porque mientras más vendamos versus lo que nos falta por cobrar, mientras mayor sea el cociente, es mejor para la organización. Y el último indicador de gestión que veremos son los días de rotación de créditos, o de RC. Los días de rotación de créditos es un indicador que permite saber cuántos días las cuentas por cobrar han sido realizadas en un periodo determinado. Permite identificar cuántas veces las cuentas por cobrar se han vendido. Y esto se expresa en días. Nuevamente, multiplicamos las cuentas por cobrar por 360 y lo dividimos entre el ingreso de ventas. ¿Qué significa esto? Que estamos nuevamente hablando en términos contables. 360 son los días que la contabilidad considera para un año y 30 para cada mes, ¿no? ¿Y dónde encontramos estas partidas? Las cuentas por cobrar las pueden encontrar rápidamente en el balance general y el ingreso de ventas en el estado de resultados. Entonces,
Mientras menos cuentas por cobrar tengamos, es mejor. Entonces, si esto lo tenemos en el numerador, vamos a preferir que el cociente sea menor porque eso es mejor para la organización. Luego pasamos a los indicadores de solvencia. ¿Qué son los indicadores de solvencia? Los que nos dicen cuán capaz de endeudarse es la organización. Entonces acá veremos primero el endeudamiento versus el patrimonio. Este indicador nos permite saber hasta qué punto el patrimonio, que son los aportes que la empresa le debe a esos accionistas, puede cubrir el endeudamiento total. Lo que invirtieron versus todo lo que debemos. Y recuerden que el pasivo total se compone del pasivo corriente y el pasivo no corriente. Pasivo corriente, lo que debemos cubrir en el corto plazo, máximo un año, y el pasivo no corriente, que son obligaciones que van más allá del año, ¿no? Entonces esto nos dice y representa cuántas veces la deuda supera el patrimonio. Generalmente se expresa en porcentaje. Entonces, nuevamente multiplicamos el pasivo total por 100, ya saben por qué, y lo dividimos entre el patrimonio. ¿Dónde encuentran estas partidas? Tanto el pasivo total como el patrimonio lo encuentran en el balance general. Luego tenemos el endeudamiento a mediano plazo versus el patrimonio. Este indicador nos permite evaluar el nivel de apalancamiento de la empresa versus su patrimonio, pero sin comprometer la operación del periodo. ¿Y por qué hablamos de que no comprometemos la operación del periodo? Porque solo vamos a considerar las obligaciones que van más allá de un año. Entonces no estamos comprometiendo este periodo, estamos viendo lo que va más allá. Y el mediano plazo en contabilidad significa más de 1 hasta 5 años. Generalmente también se expresa en porcentaje. ¿Y cómo se calcula? Multiplicando el pasivo no corriente por 100. Recuerden, el pasivo no corriente es todo lo que se debe pagar después de un año. Lo multiplicamos por 100 para llevarlo a término de porcentaje y lo dividimos entre el patrimonio. ¿Dónde podemos encontrar estas partidas? Tanto el pasivo no corriente como el patrimonio los encontramos en el balance general. Luego tenemos el endeudamiento del activo total, que es un indicador que nos permite evaluar qué tanto del apalancamiento puede ser absorbido por sus activos. O sea, el activo total es todo lo que tiene la empresa y el apalancamiento es lo que debe la empresa. Entonces, ahí vamos a manejar una relación entre el pasivo total y el activo total. Como se expresa en porcentaje, multiplicaremos el pasivo total por 100 y lo dividiremos entre el activo total. ¿Dónde podemos encontrar estas partidas? Tanto el pasivo total como el activo total los encontramos en el balance general. Otra vez, cuando hablamos de deuda versus activos, mientras menor sea el cociente, es mejor, ¿no? Eso ya creo que lo pueden ir relacionando, o sea, qué tan bueno es deber y qué tan bueno es tener. Entonces, mientras menos debamos versus lo que tenemos, vamos a estar en una mejor posición. ¿Sí? Y finalmente, en solvencia, veremos el endeudamiento a mediano plazo versus el activo fijo. Este indicador nos permite evaluar qué tanto el apalancamiento de la empresa puede ser absorbido por su activo fijo, pero sin comprometer la operación del periodo. ¿Y por qué decimos esto? Recuerden, mediano plazo, obligaciones a más de un año, entonces no afectan este periodo. Y el activo fijo es todo lo que no se va a realizar en menos de un año. Todos la infraestructura, maquinarias, vehículos que no van a realizar en un año. Y
cuando hablamos de realizar, tenemos que decirles que realizar en términos contables significa convertir en dinero. Esto generalmente también se expresa en porcentaje. Y entonces, ¿cómo se calcula? Multiplicando el pasivo no corriente por 100, recuerden por qué, y todo lo dividen entre el activo fijo. ¿Eh? Siempre multiplicamos por 100 para convertir la fracción a términos de porcentaje. ¿Y dónde podemos encontrar esas partidas? Ustedes las pueden encontrar rápidamente en el pasivo no corriente, como el activo fijo en el balance general. ¿Eh? Y entonces, como estamos hablando de deudas nuevamente frente a activos, frente a recursos propios, vamos a tener que mientras menor sea el cociente, es mejor para la organización. Hasta acá llegamos con los indicadores de solvencia y vamos a terminar con los indicadores de rentabilidad. ¿Y qué es la rentabilidad? Es saber cuánto estamos ganando o cuánto estamos perdiendo. El primer indicador que vamos a ver es la rentabilidad neta del patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Este indicador nos permite saber qué tan rentable ha sido el periodo comparado con los aportes de los accionistas. En otras palabras, cuán rentable ha sido su inversión en el periodo. Generalmente se expresa en porcentaje. Y entonces acá veremos y lo podemos calcular multiplicando la utilidad neta por 100 y dividida entre el patrimonio. ¿Dónde encontramos estas partidas? La utilidad neta en el estado de resultados y el patrimonio en el balance general. Como estamos hablando de ganancia, vamos a entender rápidamente que mientras mayor sea el cociente, es mejor. Luego tenemos la rentabilidad de ventas netas. Este indicador nos permite saber qué tan rentable ha sido el periodo comparado con el ingreso de ventas. En otras palabras, cuán rentables han sido las ventas. Generalmente se expresan en porcentaje. Entonces, acá lo que tenemos que ver es esta utilidad neta, que recuerden que la utilidad neta no solo es restando el ingreso menos el costo, sino también los gastos que se han incurrido en las ventas. Entonces, para calcularlo, multiplicamos la utilidad neta por 100 para verlo en términos de porcentaje y lo dividimos entre el ingreso de ventas. ¿Dónde podemos encontrar esas partidas? La utilidad neta en el estado de resultados y el patrimonio en el balance general. Vamos terminando ya y el penúltimo indicador que vamos a ver es la utilidad neta antes de participación e impuestos, UNAPI a ventas. Y diremos que este indicador nos permite evaluar cuán rentables han sido las ventas netas en el periodo. Pero esto antes de descontar el pago de participaciones, que es el reparto de ganancias del periodo, y el pago de impuesto a la renta. Generalmente también se expresa en porcentaje. Entonces, vamos a multiplicar la UNAPI por 100 y lo dividimos entre el ingreso de ventas. ¿Dónde encontramos estas partidas? La UNAPI la encontramos en el estado de resultados como el ingreso de ventas también en el estado de resultados. Y finalmente, el último indicador va a ser el margen bruto relativo. Este indicador nos permite evaluar cuán rentables han sido las unidades vendidas a precio unitario promedio, descontando el costo total de las mismas a su costo unitario promedio, ¿no? Que refleja el costo de ventas. Y generalmente se expresa en
porcentaje. Entonces, si ustedes restan el ingreso de ventas menos el costo de venta, le va a dar el margen bruto. Ese margen bruto lo multiplican por 100 y lo dividen entre el ingreso de ventas. ¿Mm? ¿Y dónde encuentran esas partidas? Esas partidas las encuentran en el estado de resultados, tanto el margen bruto como el ingreso de ventas. Bueno, rápidamente hemos querido mostrarle esta plantilla de manejo que creo que es bastante útil para alguien que no está muy relacionado con estos estados financieros y que rápidamente puede ir calculando estos indicadores y viendo en esta columna qué significa cada uno de ellos, ¿no? Y para qué les sirve. Recuerden, esto sí, siempre, liquidez, capacidad de cubrir sus obligaciones de corto plazo. Gestión, cómo se han manejado los recursos en el periodo. Solvencia, vienen a ser los indicadores que nos indican cuán capaces de endeudarnos somos como organización. Y finalmente, la rentabilidad, que nos indica cuánto estamos ganando, cuánto estamos perdiendo en la operación. Hasta acá llegamos con esta última parte que creemos es bastante práctica. Si ustedes logran interiorizar cada una de estas definiciones y cada una de estas fórmulas para conseguir los indicadores, van a poder ir familiarizándose con los estados financieros y encontrándole su real valor. Porque cuando ustedes valoren la información que reciben del estado financiero y confíen en esta información, el resultado va a ser que ustedes van a tener una mejor toma de decisiones. Y la mejor toma de decisiones siempre es el camino más cercano al éxito. Tanto como gerentes de una empresa, como funcionarios de la misma, o como personas naturales que inician un emprendimiento y que siempre es bueno ir calibrando el manejo que le estamos dando a nuestra organización, porque recuerden que en una organización se invierte dinero. Si uno es gerente, es responsable de la inversión que han hecho los accionistas en la organización. Y si ustedes son dueños de su negocio, son igualmente responsables de la inversión que ustedes han realizado en el negocio o emprendimiento. Si sabemos cómo está nuestra salud financiera, es tan valioso como si nos tomáramos un análisis médico que nos permite saber cómo está nuestra salud. Y si el médico los interpreta, va a poder tomar la mejor decisión en cuanto a posología y tratamiento que se pudiera requerir. En las organizaciones, los médicos son los gerentes, porque ellos son los que tienen que tomar la decisión. Si tienen que operar, si tienen que nutrir o tienen que cambiar los hábitos de vida de la organización. Como ven, la contabilidad está en todos los campos de la vida. Esperamos que estas 6 sesiones le hayan servido de información útil y que los motive a investigar más acerca de este tema, porque créanlo, todos los días, en cada movimiento que están haciendo, ustedes están afectando los estados financieros, ya sea de su organización o de su vida misma. ¿Mm? Entonces, la invitación acá es que vayan tomándole interés a esto, traten de leer y buscar información. No pretendemos que con esta
este rápido análisis, ustedes puedan ser eminencias en contabilidad. Nosotros tampoco lo somos, pero sí entendemos la naturaleza de estos documentos y podemos aprender más acerca de ellos, vamos a poder ser mejores gerentes, ya sea de nuestras organizaciones o de nuestras propias vidas. ¿Y qué podríamos decirles ahora, no? Eh, Solo nos queda invitarlos a que nos visiten, nos den un like y se suscriban, ¿no? Somos Gestión Empresarial, Logística y Operaciones SAC. Tenemos gran experiencia a nivel empresarial y comercial. Estamos comprometidos para compartir con ustedes muchos conceptos que les serán de utilidad tanto para su vida profesional como particular. También quisiéramos decirle que tenemos tanto programas virtuales como presenciales de capacitación en gestión y experiencia comercial, así como empresarial, ¿no? Nos pueden ubicar en los datos a pie de pantalla para consultas en la búsqueda de esquemas de colaboración mutua. Nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook Hello. Nuestros talleres estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, Andiamo, Aprendamos Juntos. Para eso les solicitamos que se suscriban para que puedan recibir las notificaciones y puedan acceder a la información que les proporcionamos y que esperamos ustedes la consideren de utilidad, ¿no? Porque nosotros le podemos ofrecer el oro y el moro, pero el mayor reconocimiento para nosotros será saber que ustedes consideran que la información es útil, ¿no? Eh, Le dejamos, como siempre, los datos de consulta. Mi nombre es Mario Alfredo Ojeda Roncaliolo. Nos pueden ubicar en el email mojeda@morasesor.com o al WhatsApp más 51 99 754 8010. Bueno, hasta acá llegamos pues con este primer taller que esperamos haya sido de interés para ustedes. Esperamos haber cubierto sus expectativas para poder seguir contando con su participación en futuros talleres, ¿no? No olviden suscribirse para estar atento a nuestras notificaciones que les irán llegando conforme lancemos material en el canal, ¿no? Mucho estimaremos que vayan interiorizando estos conceptos, pues estamos seguros que les serán de mucha utilidad, como le dijimos, no solo para su vida laboral, sino también para la particular. Otra vez, les agradeceríamos nos regalen un like, se suscriban y si lo estiman útil para alguien que conozcan, compártanlo. Así nos ayudarán a hacernos conocidos, ¿no? Finalmente, agradecemos la acogida que haya tenido este programa y solo nos queda decirle, nos vemos para seguir aprendiendo juntos.